Shalom a todos, bienvenidos. Vamos a continuar hoy con Shandy, Hola. que va a ayudarnos a entender un poco la sijá del Rebbe que empezamos ayer y hoy la vamos a tratar de terminar. Y justamente cuando estábamos acá hablando con Shandy sobre esta sijá, nos dimos cuenta que tiene que ver también mucho con la situación que estamos viviendo, así que vamos a poder también aprender algo para la vida cotidiana. El pequeño resumen que vamos a hacer ahora es para aquellos que no escucharon la parte anterior o que tenemos que refrescarnos un poco la memoria. Shandy y yo sabemos lo que es eso de necesitar que nos refresquen la memoria. Así que esto es así. El Rebbe dice que hay 3 nombres de la festividad de Pesaj. El primer nombre es Hag HaMatzot, que es la festividad del pan ácimo. el segundo nombre es Zman Jeruteinu, que es el tiempo de nuestra libertad o liberación. y el último nombre es Hag HaPesach, que es la festividad en cual Hashem salteó. Exactamente. Dijimos que estos 3 nombres no solo que tienen una importancia por su significado y por dónde están escritos, de dónde vienen, sino que también tienen una importancia en su orden. Exactamente, el orden en el que están dados, ¿sí? Que uno viene directamente del Pentateuco, el otro en la Tefilá y el tercero por la Magna Asamblea. Hay un paralelo que hace el Rebbe entre los 3 nombres que dijimos recién y 3 pasos o 3 movimientos que se necesitan para formar una nueva realidad o cualquier cosa nueva, en este caso hablando del pueblo, que se formó como pueblo, que nació como pueblo, justamente la palabra nacer, gracias o después de la salida de Egipto. Esos 3 movimientos los podemos aprender a través de la parábola del maestro y su alumno, ¿sí? Hay 3 pasos que tiene que pasar el alumno durante el aprendizaje para luego poder adquirir esa realidad nueva, ¿no es cierto? Que le nazca ese conocimiento nuevo que hasta ahora era solo parte del maestro. El primer movimiento es la anulación, ¿sí? Anularse a sí mismo para poder recibir lo que el maestro le está por enseñar, decidir que sí, que él quiere ser receptor. Luego el segundo movimiento, que en hebreo se dice tenuá, es de lehasig, es decir, captar y comprender, abrazar de alguna manera lo que se le está enseñando. Y por último tenemos la salida, que es la traducción literal del hebreo, y se refiere a salir de las propias limitaciones, salir de uno mismo para poder entender más allá, no solo lo que el maestro nos dijo, sino incluso un poco más, que es lo que el maestro sabe en sí y no nos transmitió para que sea a nuestro nivel. Ahora el Rebbe continúa y Shandy nos va a seguir leyendo. Tenemos acá un punto en que el Rebbe dice: pero ¿cómo puede ser que se nos exija que primero haya una parte como un poco amarga, ¿sí? La de la anulación, si está escrito en la Gemara, entre otras cosas, que se comenzaba una clase para que los alumnos tengan ganas de aprender con alguna gracia, con algún chiste, con algo gracioso, incluso de la Gemara y del estudio, pero algo gracioso como para que los alumnos estén contentos y puedan recibir toda la información. Entonces, por un lado, eso es lo que se decía en la Gemara, y por otro lado, decimos que no, que primero hay que anularse, que hay que sentir el gusto amargo, como lo dijimos ayer, y eso se contradice. Vamos a ver cuál es la explicación a esto.
Entonces el Rebbe nos explica acá que hay una diferencia entre lo que decíamos de comenzar algo con una gracia o con un chiste para que haya buen humor que el comienzo del aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de hacer alguna gracia, de decir algo para que despierte un poco en los alumnos las ganas de estudiar, estamos hablando de una introducción. No estamos hablando del primer paso del aprendizaje, sino que estamos hablando de cuál va a ser la forma de que el alumno encuentre la motivación, ¿sí? Las ganas de comenzar con el aprendizaje. Pero el primer paso del aprendizaje en sí es a través de esa anulación y de sentir que me falta algo que quiero incorporar. Acá el Rebbe nos dice que no solamente con respecto a lo de comenzar con algo para que tenga motivación la persona de aprender, sino que hay también otra cuestión en el judaísmo que tiene que ver con algo que tal vez podría ser una contradicción a los tres movimientos, a los tres pasos de los que estábamos hablando. Y se refiere a que cuando un bebé, uno quiere enseñarle algo a un bebé, por más que dice small doha y emin mekarevet, que es que primero uno tiene que alejar con la mano izquierda y luego acercar con la mano derecha, es decir, uno tiene que poner límites y después, por supuesto, acercar y hacer todo lo más posible que sea ameno dentro de esos límites. Por más que está escrito eso, también nosotros sabemos, como dice el Rambam, que cuando un chico pequeño, un bebé, está empezando a aprender, hay que darle cosas lindas, cosas ricas, hay que ofrecerle la mayor cantidad de cosas y de, digamos, sentimientos que él pueda desarrollar de esa manera las ganas y la motivación para cumplir todo lo que se le está exigiendo, en este caso el cumplimiento de las mitzvot. Por ejemplo, hay nenes muy chiquititos que incluso antes de los 3 años ya se les pone Kippah y tzitzit. se les pone kippah y se les pone tzitzit. Ellos no están obligados, pero es para que se empiecen a acostumbrar. Ahora, ¿cómo se acostumbra un nene tan chiquito a tener algo en la cabeza constantemente? ¿Cómo lo podríamos hacer, por ejemplo? Podemos darle algo rico para que él se lo ponga. Claro, por ejemplo le decimos, te damos un Caramelo. caramelo y luego te pones la kippah. O que si no es algo para comer, ¿qué podemos decirle? Qué lindo que te queda la kippah. Claro, por ejemplo, qué linda que te queda la kippah. O mira, es como tu papá, como tu abuelo, ahora vas a ser grande como ellos, ¿no es cierto? Cosas que le hagan tener ganas. Entonces, nuevamente vemos acá que eso un poco contradice no solo a lo que decíamos de que primero hay que alejar con la izquierda y luego acercar con la derecha, sino también con los pasos de los que estábamos hablando. Que decíamos que primero hay que anular para que pueda aprender, que primero tiene que sentir un poco la amargura. Entonces, nuevamente vemos que en realidad se contradice. Ok, entonces el Rebbe dice, acá pasa lo mismo que lo que decíamos con la milta de bdijuta, que es esa gracia que se hace antes de aprender. Acá, con respecto al chico, no estamos hablando del aprendizaje en sí, sino de qué podemos hacer para que él tenga ganas de aprender y de incorporar. ¿Sí? Una vez que el chico él mismo quiere tener la kippah en la cabeza y una vez que él mismo ya tiene las ganas y va creciendo, ahí se le va explicando de manera que pase por los 3 pasos, los tres movimientos de los que hablábamos, que el primero es la anulación, decir, una vez que él es un poco más grande, él puede decir a sí mismo, bueno, por más que no me sea tan cómodo, lo voy a seguir haciendo hasta que me acostumbre, porque quiero, ¿sí? Ahora yo soy el que tengo ganas, y por más que no lo hace tan conscientemente al ser tan chiquito, igual eso es lo que pasa finalmente. Es decir, que nuevamente el primer paso del aprendizaje es la anulación, por más que antes nosotros podamos hacer cosas o él mismo busca hacer cosas que le den motivación. Ok, acá el Rebbe nos recuerda, ¿sí? De dónde venía todo esto que estamos hablando ahora.
Y es que así como para aprender algo necesitamos de estos 3 movimientos en este orden, ¿sí? De estos 3 pasos, de la misma manera para que surja el nuevo pueblo de Am Israel, del pueblo de Israel luego de la salida de Egipto, también eran necesarios estos 3 pasos, estos 3 movimientos. Ok, entonces acá el Rebbe nos dice que el primer paso era también necesario para que el pueblo de Israel surja. ¿Sí? El primer paso dijimos que es Bitul y es exactamente lo que le dice Hashem a Moshe. ¿Se acuerdan el primer paso que es el que habíamos dicho? Que es cuando saques al pueblo de Egipto, los tienes que llevar a que trabajen, ¿sí? A Dios, a que sirvan a Dios como un sirviente en ese monte, esa montaña que era el monte de Sinaí. Entonces, eso de servir como un sirviente, ¿sí? Eso de trabajar para alguien, es justamente la primera parte, la de la anulación. Y el segundo paso, entonces el segundo paso dijimos que era el comprender, el hacer parte de uno mismo todo lo que va aprendiendo en el primer paso de la anulación. Y eso es exactamente lo que pasó cuando fueron a recibir la Torá. Porque está escrito que quién es el verdadero libre, la persona verdaderamente libre es aquella que cumple Torá. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de el pueblo hebreo. La naturaleza del pueblo hebreo es cumplir la Torá, que para eso fue creado. Entonces, una vez que se une, ¿sí?, con su propósito, está haciendo algo natural. Y eso es ser libre, es hacer lo que la naturaleza de uno le exige o le dicta. Esa es verdaderamente la naturaleza. Y al ser la naturaleza, uno está completamente libre porque puede expresarse así tal como es. O sea, por más que a veces nos parezca que hacemos las cosas no según la Torá y eso nos es más fácil, esa facilidad no es necesariamente nuestra naturaleza y lo que nos hace bien realmente. Así como está escrito que cuando los egipcios quisieron darle un trabajo forzado, ¿sí?, un trabajo extremadamente imposible y agotador a los hebreos, lo que hicieron fue intercambiar entre los trabajos que estaban acostumbrados a hacer los hombres y los trabajos que estaban acostumbrados a hacer las mujeres. Es decir, a los hombres le daban los quehaceres que generalmente se ocupaban las mujeres y a las mujeres le dieron lo que generalmente hace un hombre. Y eso de que se pusieron al revés los roles, eso es lo que los agotaba y los hacía sentir el trabajo forzoso, porque justamente es al revés de la naturaleza de cada uno y eso exige muchísimo más que lo que uno se imagina. Entonces, justamente cuando fueron a servir, a trabajar, que es cumplir la Torá, ahí en realidad fueron verdaderamente libres todos los hebreos. Y ahí es cuando viene el tercer movimiento. Entonces, este tercer movimiento es, dijimos, el de salir del límite de uno mismo para ir a encontrarse y a poder recibir algo incluso mayor que estaba más arriba de su nivel. Y eso es justamente lo que pasó cuando recibieron la Torá, que la Torá la está dando Hashem, que es infinito, y está dando de sí, de su propia sabiduría, que por supuesto también es infinita. Entonces, a través de que pasaron los dos primeros pasos, los dos primeros movimientos, el de la anulación, de servir como a un esclavo, y de captar, siendo libres, yendo a recibir la Torá que era su naturaleza, pudieron finalmente recibir esa Torá y de esa manera saltaron hacia algo que estaba por encima de ellos. Y ahora el Rebbe nos va a un poco cerrar todo este tema con lo que decíamos al comienzo, que son los 3 nombres de la festividad de Pesaj. Entonces acá el Rebbe nos dice que
así como explicamos el orden, ¿sí?, de los 3 nombres, que dijimos que los 3 nombres de la festividad tienen importancia por su contenido y también por su orden. Hasta ahora hablamos del orden, ¿sí?, que tenemos esos 3 pasos que tenemos que utilizar para poder, o que pasar para poder aprender algo nuevo, para que pueda surgir una realidad nueva, un nuevo pueblo. Y el rey nos dice que el contenido de los 3 nombres refleja también esos 3 pasos, en ese orden exactamente. Primero era Hag HaMatzot, que es la festividad del pan ácimo, que refleja a la humildad, porque el pan ácimo, ese es uno de los símbolos que nos da, la de la humildad, ya que no se eleva como el pan, sino que queda chato. De esa manera nosotros también vemos reflejado en ese pan ácimo a la humildad, a la anulación delante del maestro, y en este caso delante de Hashem, como lo dijimos antes. El segundo nombre, que es Manjeuten, el tiempo de nuestra libertad, de nuestra liberación, es también lo que decíamos antes del segundo paso, de poder comprender, de poder abarcar y abrazar lo que nos están tratando de dar, que en este caso es las mitzvot, y de esa manera empezamos a expresar nuestra naturaleza y de esa manera somos libres, como lo dice el nombre, el segundo nombre de la festividad. Y por último tenemos el Hag HaPesach, Hag HaPesach, que en realidad también es el nombre más conocido de esta festividad, es el que siempre llamamos, que tiene que ver con saltear, ¿sí?, que Dios salteó en las casas de los hebreos que tenían marcadas en la tierra de Egipto con la plaga de los primogénitos. Entonces, el saltear es justamente eso. Saltar o saltear, que se dice igual en hebreo, significa justamente eso, ir más allá de nuestras limitaciones, dar un salto y salir para poder recibir lo que está por encima nuestro, que hasta ese momento no era nuestro nivel, y salir de nuestras limitaciones para poder conseguir cumplir la Torah y las mitzvot que de manera más elevada. Ahora el Rebbe no termina solamente con esto la sijá, que ya está por terminar, sino que como siempre nos dice, bueno, todo muy lindo y todo cierra redondito, 3 nombres, 3 pasos, 3 movimientos, 3 todo, está genial. Pero eso que nos interesa a nosotros hoy en día, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con todo esto? Bueno, el Rebbe ahora en este último pedazo nos va a explicar exactamente eso. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto para nuestra vida en general? Entonces el Rebbe nos dice que una de las cosas que podemos aprender es que así también es el trabajo de la persona día a día con uno mismo. Lo primero que tiene que hacer es tener un poco de temor y de también recibir el yugo de la Torah, ¿sí? Uno dice, bueno, yo me comprometo, yo quiero que sea todo de esta manera, por más que me sea fácil o difícil, esta es lo que yo decido. Y ahí se anula delante de lo que sea que vaya a estudiar a partir de eso. Pero esto no tiene que ser a través de la tristeza o de la amargura, ¿sí?, sino todo lo contrario, porque la Torah no es algo que rompe a la persona o que la quiebra, ¿sí?, sino que es algo que hace exactamente lo contrario. Si hay algo que romper o que quebrar, generalmente eso no tiene nada que ver con la Kedushá, con la santidad, sino que tiene que ver con las cosas que nos impiden acercarnos a la Kedushá. Entonces, ¿cómo sí tiene que ser? Tiene que ser de la forma de la Kedushá. La Kedushá, como dijimos antes, la santidad y todo lo que tiene que ver con la parte de acercamiento a Dios, todo lo que no tiene que ver con lo que nos impide acercarnos a Dios, todo eso de la Kedushá tiene que ver con la simjá, no tiene nada que ver con quebrar o quebrantar a la persona. Todo lo que viene de quebrantar o todo lo que nosotros decimos que tal vez tenemos que alejarnos de algo o lo que sea,
que tiene que ver con dividir, quebrar y quebrantar, es generalmente porque tenemos un alma animal o porque tenemos algo que tiene que ver con el cuerpo, que eso, para que deje de controlarnos, ¿sí? La parte del cuerpo, por ejemplo, uno a veces está muy limitado corporalmente, para que eso nos deje de limitar, ¿sí? Ya sea con cosas que queremos materialmente o corporalmente, para que eso nos deje de controlar y que eso nos deje de limitar, tenemos que hacer algo que tenga que ver con el quebranto y con el alejamiento. Pero con todo lo que tiene que ver con Kedushá, con todo lo que tiene que ver con el alma divina, ahí no tenemos que hacer nada que tenga que ver con quebrar. Entonces, que por supuesto para trabajar a Dios, para servir a Dios de la manera correcta, no puede ser quebrantado, tiene que ser de una manera alegre. Y el Rebbe incluso nos trae un pequeño cuento, una historia sobre el primer Rebbe de Chabad, que le decimos el Admor Zaken, y él tenía una caja para poner tabaco. Sí, se usaba mucho oler el tabaco en esa época, y tener una cajita de tabaco era algo importante, sobre todo que esta cajita era de plata, ¿sí? Plata que relucía. Entonces, el Admor Zaken, ¿sí? Este primer Rebbe, lo que hacía era utilizar la cajita para el tabaco, pero la tapa de la cajita la tenía por separado porque la utilizaba para reflejar los tefilín cuando se los ponía y ver que están bien colocados, ¿sí? La utilizaba de espejito. Entonces una vez vino alguien y le dijo a su nieto, que era el tercer Rebbe, finalmente fue, después de muchos años fue el tercer Rebbe de Chabad, vino alguien y le contó a este nieto que se llamaba Tzemach Tzedek, le dijo, tu abuelo rompió la caja del tabaco. Y el Tzemach Tzedek, este nieto, le dijo, de ninguna manera, es imposible que mi abuelo haya roto algo. Seguramente esa tapa estaba conectada a la cajita con algún hilo, con algo de metal, y entonces él simplemente lo desarmó. Pero es imposible que haya roto la caja. Y el Rebbe pregunta sobre este cuento lo siguiente. Entonces el Rebbe nos dice que ¿qué tenía de malo si lo hubiera roto? Si era para hacer una mitzvah, para fijarse que los tefilín estén bien. Entonces, ¿por qué enseguida el nieto dijo, es imposible que lo haya roto? Y la respuesta está en lo que decíamos recién, que del lado de la kedushá, de la santidad, no existe romper. No existe romper cuando es para una mitzvah, no existe romper ni quebrar, ni nada que se le parezca cuando tiene que ver con kedushá. Y por eso el Tzemach Tzedek, el nieto del Admor Zaken, sabía a ciencia cierta que no lo había roto, sino que seguramente lo había desarmado. Entonces el Rebbe concluye diciendo que por eso, incluso la parte de anulación y de recibir el yugo de la Torá, que es al principio, ¿sí? Es el primer movimiento, el primer paso, tienen que ser con placer y con mucha energía y vitalidad, porque tenemos que saber que eso es seguramente, sin lugar a duda, nuestra liberación verdadera y no nuestro quebranto, porque nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera existencia es en realidad cumplir las mitzvot, y por eso seguramente que lo tenemos que hacer con alegría, con vitalidad y con placer. Fíjense que no solamente con energía, sino que también con placer. Y bueno, esto por supuesto que tiene que ver con todos los días del año de todos nosotros, pero también tiene que ver especialmente con este último tiempo que estamos todos bastante encerrados, y me parece que es la primera vez en la historia de muchísimos años que según la Torá debemos anular mitzvot para cuidarnos por este virus que anda dando vuelta. Incluso en la época del Holocausto, la gente se escondía y salía a estudiar Torá a escondidas, salía a hacer tefilá a escondidas, y no hubo una prohibición sobre eso. Pero hoy
tenemos acá a todos los rabanim, o casi todos los rabanim, que están de acuerdo en que hay que obedecer a las cuarentenas, hay que obedecer a lo que nos dicen de no salir, y por eso han anulado incluso la tefilá con minyan, la tefilá en un templo, en una sinagoga con 10 personas, y muchas mitzvot más que se anularon, de no salir a estudiar afuera, de no hacer ciertas cosas que tienen que ver con la kedushá, y que estábamos todos bastante desconcertados, porque uno dice, bueno, que uno para Pesaj, por ejemplo, que ahora se acerca, no podamos comer un montón de cosas, bueno, son cosas materiales. Que no podamos acercarnos a ciertos lugares porque tienen que ver con la idolatría, bueno, también son lugares materiales. Pero ahora se nos está impidiendo cumplir mitzvot, cumplir con la tefilá, cumplir con todas las cosas que tenemos que hacer, y eso acongoja a cualquiera, sobre todo a una persona que esté acostumbrada. Entonces, encima, no solamente que se nos impide por algo externo, sino que la misma Torá nos está obligando a dejar de cumplirla, a cumplir ciertas cosas. Entonces, eso nos desconcierta y eso también nos acongoja, y decimos, ¿cómo vamos a seguir estudiando? No podemos pagar el cupo del estudio o cosas por el estilo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pero sobre todo, ¿cómo nos tenemos que sentir? ¿Cómo nos podemos sentir? Si acá dice que todo lo tenemos que hacer con placer y con energía. Entonces me acordé, y me hicieron acordar en realidad de un cuento que es sobre dos tzadikim muy grandes que eran hermanos, Rabbi Zushe y Rabbi Elimelech. Eran muy distintos, pero hacían todo juntos y de una manera muy especial. Y ellos decidieron salir a juntar tzedaká para los pobres, y en uno de los caminos los confundieron con ladrones y los pusieron en la cárcel. Estando en la cárcel, de golpe, Rabbi Elimelech se puso a llorar. Y el hermano, Rabbi Zushe, le dice, hermano, ¿por qué estás llorando? Y Rabbi Elimelech le dice, ¿cómo no voy a llorar si ahora llegó el momento de hacer tefilá? Y no puedo hacer tefilá, porque acá, en esta celda, tenemos un balde para hacer las necesidades. Todos los presos hacen ahí sus necesidades, y la halajá nos prohíbe hacer tefilá en un lugar que tiene esta suciedad. Entonces Rabbi Zushe le dijo, no, al contrario. Si es así, entonces tenés que estar muy contento, porque la misma Torá que te dio la pauta, que te dio la obligación de hacer tefilá en un lugar limpio, es la misma Torá que te está prohibiendo hacer tefilá en un lugar sucio. Entonces igual estás cumpliendo una mitzvah cuando no estás haciendo la tefilá en el lugar que no debes. Al entender eso, se pusieron tan contentos de que estaban cumpliendo una mitzvah, incluso cuando no estaban haciendo la tefilá, que eso es lo que estaban acostumbrados. No podían hacer la plegaria, pero era una mitzvah no hacerlo en ese momento y en esa situación. Entonces se pusieron a bailar y a cantar, y se pusieron tan contentos que los carceleros lo vieron y dijeron, ¿qué les pasa a estos que están tan contentos? Se pusieron a ver ahí en la celda y dijeron, están contentos porque tienen un balde para hacer sus necesidades. Los vamos a castigar y les vamos a sacar el balde. Y entonces, obviamente, ahí pudieron hacer la tefila. Entonces, de la misma manera que nosotros estamos contentos y tenemos la obligación de servir a Dios con alegría y placer, cuando podemos cumplir las mitzvot que están escritas en su Torá, de esa misma manera tenemos que estar contentos, alegres y con placer de no hacer las mitzvot cuando también la Torá nos lo está indicando. Ok, con esto nos despedimos. Chao. Chao, shalom a todos, y esperamos por supuesto sus comentarios y sus sugerencias si quieren que hablemos de algún tema en particular. Shalom. Shalom.